iniciar la clase. Espero que les llegue el aviso y que me puedan escuchar todas y todas con claridad. Muy bien. En la clase anterior, jóvenes, estábamos precisamente revisando aquel tema de las crisis económicas. En nuestra última clase empezamos a revisar la famosa gran crisis de Asia, ¿verdad? Entonces, primero quiero de nuevo como tratar de recordarles algunos elementos teóricos que tenemos que tener presentes para que entendamos el por qué estamos añadiendo este tema de las crisis económicas en el programa, ¿verdad? Ustedes pueden ver en este momento eh, una pantalla que les estoy compartiendo que dice Consenso de Washington. ¿Me podían decir sí o no? A mí al menos sí me aparece. Perfecto, muchísimas gracias. Muy bien. Pues efectivamente, compañeros, recordar lo que era el tema del consenso de Washington nos es importante porque ya habíamos dicho en una de nuestras clases que consenso de Washington viene a ser el equivalente a lo que llamamos el neoliberalismo, ¿verdad? Y en ese sentido, déjenme acá un segundito nomás, porque ven, ya empezó a llegar gente y no puedo ver la pantalla y estar compartiendo al mismo tiempo. Entonces, ¿ves? Ya llegaron dos personas. Ay, ya, ya. Admitimos otra más acá. Muy bien. Ahí van. Ahí van. Entonces, oh, tenemos otra persona más. Bueno, aquí cualquier cosa, si ven algo extraño, igual en la transmisión, por favor, igualmente me avisan porque en estas transmisiones pueden ocurrir cualquier tipo de cosas, ¿verdad? Incluso hasta hackers, como nos pasó durante la pandemia. Así que no se extrañen que cosas de ese tipo puedan ocurrir. Muy bien, entonces, otra vez, vamos de nuevo. Tenemos entonces, les decía, lo del consenso de Washington. Ay, 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 tengo otra persona. No, consenso de Washington. Y aquí, a ver, ahora a mí es la que no me quiere aparecer. Consenso Washington. A ver, ¿pueden ver la pantalla consenso Washington o no? Jóvenes, disculpen, es que estoy saliendo, ingresando gente. ¿Pueden verla? Yo sí, profe. Bueno, muchas gracias. Ajá, ok. Vamos a hacer esto por acá a un ladito. Muy bien. Entonces, con respecto a lo del consenso de Washington, que decíamos que tiene equivalente con el neoliberalismo en ciertos espacios o en ciertas características, porque originalmente Williamson en 1990 se refirió al consenso de Washington para decir que tenía que ver con una serie, disculpen que a veces estoy para acá y para allá, pero es que están ingresando estudiantes. Dice que se refería a recomendaciones de liberalizar el comercio, privatizar, adoptar tasas de cambio que favorecieran la competitividad, favorecer el ingreso de capital extranjero, garantía jurídica para la empresa privada, dice, pero también de adoptar reformas fiscales para ampliar las bases de recaudación de impuestos y concentrar el gasto público en sectores sanitarios y educativos, ¿verdad? Para favorecer algo muy, pero muy importante, que es la distribución de la riqueza y las medidas que pueden defender estas propuestas, ¿verdad? Sin embargo, subrayo que la propuesta de Williamson incluía, repito, favorecer la distribución de la riqueza a través de mecanismos como la recaudación de impuestos y
concentrar el gasto público en salud y en lo educativo. Vean que entonces esta formulación de 1990 no se cumplió. Entonces, en el consenso de Washington, lo que quedó vigente fueron las privatizaciones, fueron las adopciones de medidas para liberalizar el comercio, garantías para la empresa privada principalmente. Eso para que lo tengamos en claro. Lo otro que también tenemos que tener claro, jóvenes, va a ser precisamente que ese neoliberalismo, la palabra como tal, que no se nos olvide también, surge en 1938, pero en la práctica empieza a funcionar hasta la década directamente de los años 70, fines de los años 70 en Gran Bretaña y luego en Estados Unidos. Y a Costa Rica nos llega ese neoliberalismo a través de las reformas de ajuste estructural que empezaron en los años 80. ¿De acuerdo? Teniendo eso en mente, entonces voy a compartirles una presentación que pude afinarla hace poquito por la situación con la que nos estamos enfrentando hoy, ¿verdad? Vamos a ver dónde me aparece poder compartir. Aquí está. Voy a compartirles la otra presentación. Y aquí, ahora les pregunto, ¿qué están viendo en la pantalla? Jóvenes, Ahí vemos los archivos suyos. mis archivos. Ok, entonces, déjenme quitar ese otro pantalla de acá y vamos a ver qué pueden estar viendo ahora. A ver, sigamos con la grabación y compartimos pantalla acá. Ajá, pueden ver ahora la presentación. Voy a ampliarla. Dice capítulos 9 y 10 de la lectura de Sanata. ¿La Sí, están viendo? Sí, 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 yo chicos, se la veo. No sé, ya por el se, momento. ¿la pueden ver? Sí, profe. Perfecto. Muy bien, entonces aquí vamos a ver algunos conceptos claves en esta clase de hoy para que no perdamos esta perspectiva, ¿verdad? De lo que es sustantivo, de lo que es importante desde el punto de vista económico. Tenemos que entender que para efectos de América Latina, las crisis económicas afectan e inciden, ¿verdad?, en todo el quehacer de la población. Y nosotros vimos desde la perspectiva social, ¿verdad?, la crisis de los años 80 y ahora vamos a repasar cómo esa crisis de los años 80 efectivamente tuvo su origen en la llamada crisis de la deuda externa, ¿verdad? Y tenemos también que entender la diferencia entre crecimiento económico versus desarrollo económico y las otras crisis que están por revisarse para hoy. Entonces, efectivamente, vamos a decir que en los años 80, esa famosa crisis, ¿verdad? Lo habíamos explicado ampliamente en nuestras clases, hablamos de cómo el aumento de los precios del petróleo en el año 1973 había hecho que los países productores de petróleo tuvieran una gran cantidad de dinero que se dispusieron a prestar a los otros países del mundo. Era una gran cantidad entonces de capital que muchos países como América Latina se encontraron con que eran dineros que se les ofrecían con intereses muy bajos en el inicio, pero que después se convertían en una verdadera trampa, porque a los pocos años también había que pagar todavía más dinero por el monto de esos préstamos. De tal manera entonces que la deuda llamada esta deuda externa se va a convertir entonces en un porcentaje muy elevado del presupuesto nacional dedicado al pago de la deuda externa.
Hoy por hoy Costa Rica tiene comprometido un porcentaje enorme del presupuesto nacional en el pago de la deuda externa. Está casi pegando al 60% de esos dineros que tiene el Estado, lo que le deja un porcentaje muy bajo, vean ustedes, un 40%, para atender otros tipos de compromisos, entre ellos todo lo que es el tema de la inversión social. Es decir, el país ha apostado por la parte de pagar deuda externa como una de las políticas específicas de un gobierno de un marcado corte neoliberal. Ahora, yo les he enfatizado, jóvenes, que nosotros estamos en un modelo neoliberal en Costa Rica desde los años 80. En realidad, no hemos tenido ni un solo gobierno de ninguno de los partidos políticos que han pasado que no haya sido neoliberal. Y los últimos gobernantes más bien han ahondado las medidas de corte neoliberal. Entonces, para los años 80, los organismos financieros internacionales aplicaron medidas de reducción del gasto. Eso hay que tenerlo muy claro. Esas medidas de reducción del gasto tienen una implicación. ¿Por qué? Y ahí quisiera que tal vez algunos pudieran hacer alguna anotación en el cuaderno si lo tienen a mano, porque cuando usted reduce el gasto en la economía, el gasto del gobierno, estamos hablando de que el gobierno considera los salarios un gasto. Considera que también todo lo que es seguridad social, ¿verdad? Seguridad social en hospitales, clínicas, en educación, todo ello está para ellos como un gasto, no es visto como una inversión. ¿Y eso qué ocurre? Ocurre que si hay un sector de la economía muy importante que no recibe aumentos de salario o no recibe ciertos beneficios del Estado, en una época de crisis, si usted no tiene ingresos, las personas dejan de gastar. Y dejan de gastar, lo hemos comentado, en ir al cine, en comprar ropa. Primero se reducen todo lo que son los gastos llamados gastos superfluos, ¿verdad? Y esa reducción también implica que al gastar menos las personas, entonces los restaurantes o los cines, las tiendas, incluso la gente que produce otras cosas como artesanías o vende comidas, etcétera, etcétera, son gente que va a tener menos clientes, es decir, se va a disminuir la demanda porque las personas no van a tener el interés de gastar dinero porque si está ante una crisis económica y saben que no van a recibir aumentos de salario o que inclusive han perdido hasta sus empleos, entonces la economía se encoge, la economía se disminuye y ese sector de lo que se llama, digamos, la economía interna de los países, el sector interno, la economía interna, propiamente dicho, entonces se empequeñece, lo que le quita dinamismo a la economía. Y entonces estas medidas de los años 80 fueron medidas de reducción de gasto que lo que llevó como consecuencia fue esa disminución de la economía, disminución del gasto que va a repercutir porque se va a aumentar el desempleo. ¿De acuerdo? Entonces, las medidas económicas fueron empujadas desde afuera. Primero, desde el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Entonces, los gobernantes, para poder pagar la deuda externa, y cuando se dieron cuenta que no la podían pagar, entonces los organismos financieros buscaban la manera de readecuar las deudas. Esa readecuación significaba que se modificaban los plazos, por ejemplo, y entonces el país lo que hacía era que prolongaba más el pago de la deuda, pero siempre seguían endeudados. Para esos años, algunos países se declararon en quiebra, en impago, como fue el caso de México
o incluso el mismo caso del Perú con Alan García, que pretendieron o pensaron en ver cómo definitivamente se podían de alguna manera escapar de esos pagos que eran imposibles. Por supuesto, estos organismos financieros internacionales buscaron el camino, las vías para que otros países no se formaran en bloques y siguieran todos al final de cuentas pagando las deudas externas. Tanto fue así que, por supuesto, Centroamérica, incluyendo Costa Rica, también siguió haciendo ese pago de la deuda. Vamos a tener incluso en Costa Rica, durante la administración de don Rodrigo Carazo Odio, que en aquellas épocas venían los funcionarios del Fondo Monetario, ¿verdad? Trayendo las recetas neoliberales e incluso Rodrigo Carazo, que fue economista, ya falleció hace bastantes años. Rodrigo Carazo, que había enfrentado una de las mayores crisis económicas en Costa Rica, echó a los funcionarios del Fondo Monetario de acá de Costa Rica. Y aquello fue un escándalo internacional y algunos consideran que fue una acción patriótica de gran envergadura, porque no cualquier mandatario se atrevería a expulsar a estas personas, pues que representaban los intereses económicos, ¿verdad? De un organismo del que dependen la economía de muchos países. De tal manera entonces que esta década perdida y la aplicación de las medidas de ajuste estructural van a generar, como está aquí indicado en color rojo, que toda una generación no terminara ni la primaria ni la secundaria. Ya hablamos del ciclo de la pobreza, ya hablamos de que todo eso fueron varias generaciones que se vieron afectadas. También nosotros en nuestra clase, hace 1 o 2 semanas, pues vimos cómo el salario mínimo de Costa Rica no alcanza para el mantenimiento de un núcleo familiar pequeño, ¿verdad? Porque todo está carísimo. La lectura de Sanata nos recuerda entonces que hay factores exógenos, o sea, externos, para esa crisis de los años 80, como lo fueron una crisis internacional donde hay un drenaje o hay una fuga de inversiones y créditos, ¿verdad? Así como aumento de tasas de interés por préstamos. Esos son factores externos de la crisis de los 80. Pero también hay factores de adentro, factores internos que se llama endógeno, ¿verdad? Endo hacia adentro, exo hacia afuera. Entonces, en lo endógeno, en lo interno, la lectura de Sanata nos recuerda que hay un modelo de desarrollo interno que era el modelo desarrollista, el de Estado benefactor, el de Estado empresario, que estaba teniendo crisis, ¿verdad? Que además mostraba la ineficiencia del sector industrial privado, con envejecimiento de la infraestructura y un desequilibrio en las cuentas públicas. Y aquí va a surgir una palabra que me interesaría saber si ustedes conocen alguna o alguno. ¿Qué significa la palabra déficit y el superávit? ¿Alguna o alguna sabe qué significa esa palabra? Déficit. Como no les veo las caritas, jóvenes, denme alguna señal. A ver, vamos a ver si les veo las caras, ¿cómo haré? Es que no les veo las caritas. Vamos a ver si hay alguna forma. Uy, ¿cómo haremos? No, aquí no los veo. ¿Será que todos y todas tienen las cámaras apagadas? Ah, bueno, vamos a ver. Esta palabra es muy importante que ustedes las conozcan, porque cuando decimos déficit, estamos hablando de que no alcanza algo. Digamos, tengo déficit de azúcar en mi casa. Realmente se usa para el dinero,
pero se refiere principalmente a eso, al dinero, pero podemos usarlo para otros empleos, ¿no? Y entonces cuando hablamos, tengo déficit en mis finanzas, es porque el dinero que tengo no me alcanza para cubrir mis necesidades, lo que yo tengo que pagar. A nivel del Estado, eso se llama déficit fiscal, que viene siendo también relacionado con, por supuesto, la balanza del Estado. ¿Cuántos ingresos, cuánto dinero recogen los gobiernos por impuestos y cuántos egresos o cuántos gastos tiene el Estado que hacer? Si lógicamente los gastos son más altos que los ingresos, ¿verdad? Entonces hay un déficit fiscal. Y en aras de que ese déficit fiscal se equilibre entre estas dos, ojalá que haya más, ¿verdad? Más ingresos, ojalá. Entonces, algunos gobernantes aplican esas medidas neoliberales de reducir el gasto, ¿verdad? Para que, para que alcance más, entre comillas, la plata. Voy de nuevo entonces compartiendo la presentación, porque entonces vamos a tener o vamos a ver que efectivamente había un desequilibrio en las cuentas públicas. Y eso también va a producir un, un, un cambio muy significativo en el tipo de cambio, así se llama, en el tipo de cambio, o sea, en el valor del cambio del dólar con respecto al colón. Es decir, el colón pierde valor y se van a ocupar cada vez más colones para comprar un dólar. Y en aquellos años, un tipo de cambio pasó del 7,50 y un año, 2 años después estaban a 130, 160 y demás por dólar. Fue un cambio muy fuerte. Las medidas entonces que fueron empleadas fueron neoliberales, ¿verdad? Entonces, ahí lo que quiero que por favor tomen nota ustedes es que en realidad fueron medidas recortistas, medidas de recorte, medidas de reducción del gasto, ¿verdad? Y en realidad ahí no, el Estado no se mete, no intervienen en el sentido de inyectarle dinero a la economía para que la economía se dinamice, sino que lo que hace es que obedece a los organismos financieros y aplica las medidas de reducción del gasto, que ya como vimos, más bien lo que hacen es afectar la economía porque la economía más bien se empequeñece. Entonces, esto tampoco fue nada saludable para la economía en ese sentido, porque no sacó al país y a distintos países de América Latina de la crisis. Muy bien. Vamos ahora a ver algunas consideraciones económicas. Por ejemplo, ¿qué es el concepto de inflación? La inflación es un aumento generalizado en el precio de los bienes y servicios de una economía durante un periodo de tiempo. Efectivamente, uno puede pensar que si la inflación está controlada, ¿verdad? Entonces a las personas les va a alcanzar el dinero, pero eso no siempre es así, porque de nuevo, si la economía no crece, aunque la inflación esté relativamente baja, no hay empleos disponibles. ¿Por qué? Porque no se genera dinamismo en la economía, no se crean empleos. Entonces, aquellos que tienen empleo, lo que hacen es gastar lo mínimo, ¿de acuerdo? Digamos que ahí van saliendo de la crisis económica de manera muy dificultosa. Tal vez hay alguno o alguna que le diga a la compañera que apaguen el micrófono porque estamos oyendo las conversaciones.
¿Alguno puede ver quién está hablando? Perdonen. Muchas gracias. Yo creo que ya pudieron controlar el micrófono. Muchas gracias. Eh, Continuamos entonces, porque cuando o escuchamos que ha habido inflación, significa que los precios han subido o que se han inflado. De ahí el nombre, ¿verdad? Por ello, la inflación negativa afecta el desarrollo económico, ya que altera el adecuado funcionamiento de los mercados al distorsionar la información respecto a la escasez de los bienes y servicios. La inflación ocasiona esto, que la gente compre menos con la misma cantidad de dinero, que los individuos tengan dificultad para planear sus actividades de inversión, consumo o ahorro, y que se perjudiquen más los que tienen menos ingresos, al no contar con los medios para protegerse, porque no tienen ahorro, ¿verdad? Y por supuesto disminuye el ahorro. La inflación provoca que el dinero pierda valor, por lo que motiva a consumir y gastar el dinero en vez de ahorrar. Es decir, cuando ya la gente de ahí no le queda, pero ni para comer, bueno, se queda prácticamente en cero, ¿verdad? Sigamos entonces. Por aquí, bueno, podría explicarles algunos mecanismos que tienen los países para contrarrestar, digamos, la inflación y otras fórmulas, pero creo que esto es darles más bien mucha explicación de la economía que creo que les puede hacer más complejo el tema. Entonces, esta parte me voy a permitir no explicarla. Me voy a pasar directamente a los conceptos de crecimiento económico y desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque muchas veces nos alegramos cuando nos dicen hay crecimiento económico en un país. Bueno, el crecimiento económico puede sonar muy bonito, pero si no hay distribución económica de la riqueza, quedamos igual o peor. Porque crecimiento económico puede ser el crecimiento económico concentrado en unos grupos sociales, clases altas, que acumulan la riqueza, ¿verdad? Este crecimiento económico es el aumento cuantitativo de la producción y la riqueza de un país y se mide por el Producto Interno Bruto. Esa es la medida. Mientras que el desarrollo económico es distinto. Por desarrollo económico es un proceso más amplio porque implica mejoras cualitativas en la calidad de vida de la población, ¿verdad? Incluye la distribución de la riqueza, la salud, la calidad de la misma calidad de la educación, es decir, y por supuesto la reducción de la pobreza. Es decir, nosotros deberíamos pensar más en que un país tenga adecuado o muy buen desarrollo económico más que crecimiento, porque el crecimiento económico distorsiona la realidad. Entonces, cuando nosotros nos dan información económica de ciertas variables, puede estar escondiéndose o enmascarándose una serie de problemáticas sociales internas. Eh, por esta razón, hay organismos internacionales como las Naciones Unidas que han establecido otros mecanismos más eficientes para que los países puedan darle o hacer diagnósticos de la economía. Esos, digamos, variables o elementos están acuerpados dentro de un concepto muy completo que se llama el desarrollo sostenible. Y el concepto se basa en un modelo en el que las necesidades de hoy no comprometen la capacidad de las futuras generaciones para que puedan satisfacer en el futuro sus necesidades y hace un equilibrio entre el crecimiento económico, la protección del medio ambiente y el bienestar social. Ven, aquí hay una triada, son tres cosas: crecimiento económico, dos,
la protección del medio ambiente y 3, el bienestar social. Es decir, esas 3, ojalá que más bien vayan de la mano para que los países vivan en armonía, estén bien económicamente, pero a la vez tengan un medio ambiente sano, sustentable y bienestar social. Eh, Aquí vamos a ver que las Naciones Unidas, por ejemplo, establecieron 17 objetivos, 17 objetivos llamados los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ya les voy a presentar rápidamente. Yo sé que algunos o algunas lo han visto en otros cursos. Eh, en Costa Rica también tenemos que el Consejo Nacional de Rectores utiliza varias variables para darle forma a esos objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Es decir, mediante los informes del Estado de la Nación y el Estado de la región, hay un conjunto de especialistas impulsados, como digo, por las universidades en Costa Rica, que miden el pulso en Centroamérica y, por supuesto, en Costa Rica. Mediante esos estudios, hemos podido nosotros encontrar dónde están nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Y entonces, cuando sacan los informes, los educadores, como mi caso, ¿verdad? Sacamos elementos, datos de esos informes para compartirlos con ustedes, para que puedan ir percibiendo cómo se le va, cómo va marchando la economía en distintos sectores. Por un momento voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartir los objetivos y metas del desarrollo sostenible para que ustedes vean qué tan importante es entonces ese desarrollo. Vamos a compartir ahora entonces esos objetivos. Jóvenes, pueden ver en pantalla los objetivos del desarrollo sostenible. Ah, muy bien. Sí. Vamos. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Así tienen ustedes, por ejemplo, el número 1. Ahí lo tienen. Dona lo que no uses, ¿verdad? Para, por ejemplo, lograr el fin de la pobreza. Ese es el principal objetivo número 1, fin de la pobreza. Y vean, jóvenes, cuando uno ve estos objetivos, aunque son 17 inicialmente, les decía, uno no puede decir, no, yo no estoy de acuerdo, al contrario, son 17 objetivos que ojalá que todos los países trataran de cumplir. Y resulta que, tengo que comentarlo aquí, que el presidente de Costa Rica no sabía qué era esto. Dijo que no sabía. O sea, ni le importa. Es decir, él se maneja por las variables del Banco Mundial o las variables de las medidas neoliberales, no del desarrollo sustentable, no del desarrollo, ¿verdad? De los países, no del desarrollo económico. Entonces, por eso es que estos objetivos, ya les decía, no los conocía. Entonces, primero, fin de la pobreza. Segundo, hambre cero. Tercero, salud y bienestar, ¿verdad? Y me voy para atrás otra vez, disculpen, porque, ajá, ya me estaba metiendo un poquito más en la cosa. Tenemos, por ejemplo, educación de calidad. Ujú. Tenemos igualdad de género en el número 5. Vean esta palabra, igualdad de género, porque resulta que hoy por hoy también hay grupos en Costa Rica que dicen que la categoría de género no existe, que solo hay hombre y mujer. Y eso, digamos, es biológico. O sea, que la cuestión de si es hombre o mujer es una cosa de biológica, sexual, y que por lo tanto la palabra género no existe, que como ustedes saben es una construcción social, ¿verdad? Y que, por supuesto, hay
mucho más de una enorme cantidad de géneros, ¿verdad? Hay bastantes géneros, no existe solo hombre y mujer, hay muchos. Siguiendo con el otro, agua limpia y saneamiento. También, por ejemplo, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, ¿verdad? Industria de innovaciones en infraestructuras son objetivos que se buscan en financiando proyectos, ¿verdad? De infraestructura básica, ¿verdad? También reducción de desigualdades para que todas las personas puedan incorporarse de manera digna en la sociedad. Comunidades sostenibles, ciudades con infraestructura, producción y consumo responsable, ¿verdad? Que tiene que ver con el uso de los recursos, ¿verdad? El reciclaje y todo lo demás. Acciones contra el clima, precisamente ser conscientes que existe el cambio climático. Ya sabemos que hay países en Estados Unidos, Donald Trump no cree en el cambio climático, la crisis climática, él no cree en eso, imagínense ustedes. Eh, en cuanto a la vida submarina, hay en el objetivo 14, ¿verdad? Aquí tenemos conservar y utilizar sosteniblemente océanos, mares y recursos marinos. Tenemos vida de ecosistemas terrestres también para gestionar los bosques, luchar contra la desertificación, detener la degradación del medio ambiente. Derechos como para paz, justicia, instituciones sólidas y responsables y alianzas para revitalizar el desarrollo sostenible, ¿verdad? Donde esas alianzas tiendan efectivamente a revitalizar una agenda que debería ser cumplida al 2030. Es decir, que en el 2030 la idea es que estos objetivos ya hayan avanzado ampliamente para su cumplimiento. Bien, esto entonces, jóvenes, sería algo congruente, ¿verdad? Con el tipo de desarrollo que los países quisieran, ¿verdad? Para que realmente lo que se llama el crecimiento económico no camine solo. Voy a pasar ahora, jóvenes, de nuevo con la presentación que hace un momento estaba compartiéndoles. Pueden ver dónde está la plantilla que habla de diferencia entre desarrollo económico y desarrollo eh, sostenible y demás. ¿Qué están viendo en pantalla? Por favor. La presentación. Ah, perfecto, muchas gracias. Vamos a ver por dónde voy. Vamos a ver, permítame, voy cambiando acá. Voy a pasarles ahora, jóvenes, lo que salió hace poquito, la semana pasada, en el Semanario Universidad. El Semanario Universidad, que es también una inversión del famoso, ¿verdad? Recursos, los recursos que nos da la el CONARE, por supuesto, un segundito, los recursos que nos dan para sostener la universidad, toman una parte de su dinero precisamente para financiar publicaciones como las del semanario. Y voy a compartir aquí algunos datos porque estos datos vienen de distintas fuentes, ¿verdad? Súper importantes que quiero compartirles a ustedes porque viene datos de la encuesta continua de empleo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INEC, para el periodo de mayo a julio del 2025. O sea, son información muy, pero muy fresquita. Lo que queremos con esto, jóvenes, es que ustedes en este curso de Historia de la Cultura observen,
tengan datos, llamamos datos, ¿verdad? Duros sobre la situación que les rodea a ustedes, porque nosotros en la universidad de alguna manera estamos como protegidos por una especie de burbuja y a veces perdemos la perspectiva de lo que pasa en el resto del país. Y mientras permanecemos estudiando, especialmente, a veces nos descontextualizamos de la realidad de Costa Rica y de la realidad de América Latina. Y aquí entonces nosotros, por ello, les traemos datos para que ustedes los tengan. Permítanme, porque yo creo que ustedes sí los pueden ver. Vamos a ver. ¿Qué están viendo en la pantalla en este momento? Por favor. La Una, presentación. Perdón, ¿qué están viendo? la portada del seminario universidad. Están viendo la portada del semanario, sí, donde dice arriba situación de los jóvenes en Costa Rica. Jóvenes, Jóvenes de fuerza sí. laboral en Costa Rica. Ah, perfecto. Muchísimas gracias. Sí, es que a veces vieran que yo me veo nada más a mí misma y no veo lo que estoy proyectando. Tengo que estar haciendo más pequeña la pantalla. Perfecto. Vean ustedes que estos datos de octubre nos ponen dos, aquí en esta imagen tenemos varias cosas. Por una parte, tenemos efectivamente la portada del periódico y en esa portada del periódico voy a engrandarla para que la vean ustedes. Ah, no, mejor me echo para atrás porque se me está descomponiendo la imagen. Pero vean ustedes cómo se ve en la imagen el mercado laboral, alguien ahí con un saco, ¿verdad? Va como muy sonriente, ¿verdad? Mientras que aquí va una persona, una mujer con un currículum vitae, ¿verdad? Con un documento para acreditar su formación laboral y demás, que toca la puerta, pero hay un abismo, ¿verdad? Hay un hueco enorme, porque ciertamente las mujeres tienen más dificultades para incorporarse al mercado laboral. Detrás está un joven, aquí está un jovencito, que está sentado ahí y que está, se ve como recién graduado y el muchacho está deprimido. Mira, qué terrible. Ahí está el pobre muchacho y el muchacho está deprimido porque tiene el título, pero parece que no hace nada con el título. Y ni se diga de otra, en este caso una muchacha que está más abajo, que es una mujer, que esa pobre ya como dice, mejor me voy para la casa porque ya aquí no hice nada, ya no encontré trabajo. Esa es la portada del periódico El Semanario, cuyo titular destaco acá de que la jóvenes fuera de la fuerza laboral en Costa Rica suman el 65%, el mayor nivel en la década. Este dato ya yo se los había dado a ustedes de manera muy por encimita, pero quiero traerles el gráfico actualizado. Vean acá abajo donde se muestra la diferencia en América Latina, desempleo juvenil de Costa Rica versus América Latina. En verde, en verde ustedes tienen los datos de América Latina y vean ustedes en naranja los datos para Costa Rica. Y vean que los datos son alarmantes, ¿verdad? Son alarmantes, están bastante altos aquí, y estos datos están a 1924, ¿verdad? Todavía no están los datos ahí puestos del año 2025, porque estos son los datos de la Organización Internacional del Trabajo, por eso dice la fuente, la OIT, pero lo que muestra es el comparativo entre Costa Rica y América Latina, para que ustedes vean cómo Costa Rica ya para el 2024 está un 10% por encima de los datos del desempleo en América Latina, o sea que estamos bastante mal
con respecto al promedio del desempleo de los jóvenes en América Latina. O sea, que este no es un buen país para que los jóvenes puedan encontrar empleo. Voy a pasarles este otro gráfico, también muy importante. Estos tienen algunos datos para el 2025 y aquí tienen datos de mayo, junio y julio. Y vean, el título es Exclusión de fuerza de trabajo jóvenes versus promedio nacional. Dice entonces, vean cómo el dato de la exclusión, en este caso de jóvenes que están excluidos de la fuerza de trabajo, es de un 64,9% y va en aumento. Vean cómo va aumentando. Y si ustedes ven los datos, si ustedes captan los datos, bueno, pueden encontrar que ciertamente en el año 2020 fue bueno, una de las cifras más altas, la anterior fue del 2016, la siguiente está del 2020, pero vean ustedes cómo en época del COVID subió, ¿verdad? Pero aún después del COVID, después del 2022, vean el 2023 está en 61,3. Apenas bajó un poquito en el 2024 a 61,2, pero en el 2025 está en un 64,9%. Oh, tomen nota, jóvenes, entonces la gran cantidad de jóvenes, es decir, hay un problema grave en la juventud en este momento, que quieren trabajar y no pueden, no tienen esa posibilidad, están fuera de la fuerza laboral. Y para que esto todavía les quede aún más claro de la gravedad, les comparto el dato del gráfico de los llamados ninis, ¿verdad? En este caso, jóvenes que no estudian, no trabajan, aunque no tienen obligaciones, no tienen que cuidar a nadie, es decir, podrían estar buscando empleo o algún tipo de capacitación y se habla, y aquí hay un error, perdón, un error en voy a hacer la corrección, 11,000 jóvenes, perdón, aquí. Hay un aumento muy importante de 11,000 jóvenes en los últimos datos que se han ido recabando. Y la investigadora que sacó esta información, ¿verdad?, en el dato, se pregunta, ¿de qué viven? ¿De qué viven estos jóvenes? Voy a leerles un fragmento de la nota. Dice lo siguiente: Costa Rica registró niveles de jóvenes que no estudian ni trabajan, conocidos como los ninis, que según el estudio de la OECD, en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, sobre el panorama de la educación divulgado en el 2024 y siguen los datos, ¿verdad? Porque aquí la fuente es del 2023, ¿verdad? Aquí, digamos, estos son de la fuente del 2023 y ya les estaba diciendo a ustedes que ha aumentado estos datos porque vean ustedes que de los países de la OECD, Costa Rica ocupa el deshonroso segundo lugar después de Turquía de los jóvenes que no están haciendo absolutamente nada. Eso en el 2023. Dice, Costa Rica fue reportado con una tasa net, ¿verdad?, de un 27,9%, la segunda más alta. Quiere decir que se trata de un grupo que oscila entre 140 y 196,000 jóvenes. Repito, 140 y 196,000, ¿verdad? Que en cualquiera de los escenarios es una bomba de tiempo. Son jóvenes que no se están preparando para el futuro, es un potencial que se está desaprovechando y una presión sobre el mercado laboral y el sistema institucional
porque estos jóvenes en el día de mañana, ¿de qué van a vivir? De ahí, sus padres probablemente algunos los están manteniendo, pero no los van a mantener para toda la vida, ¿verdad? Eso solo va a llevar a la miseria o más miseria, ¿verdad? Y dice que este grupo no es que sea un grupo uniforme, ¿verdad? Porque hay distintas categorías, ¿verdad? Pero ciertamente hay un aumento de los ninis específicamente que están aumentando en unos, por lo menos 11,000, ¿verdad? ¿Por qué tantos? Se pregunta ella. ¿Por qué tantos? Mm, Yo les lanzo a ustedes la pregunta. ¿Por qué creen ustedes, jóvenes, que hay un aumento en los ninis? ¿Qué me podrían decir ustedes? ¿Por qué creen que hay ese aumento? Yo diría que por la falta de oportunidades, o sea, aparte de la deficiencia del sistema educativo, falta de oportunidades para empleos. Ajá. Eh, ¿Qué más? ¿Qué otros comentarios tienen ustedes? ¿Qué piensan? ¿Creen que el Estado está haciendo su tarea para que estos jóvenes permanezcan en las aulas? ¿Qué opinan? ¿Les escucho? Vamos a ver, entonces voy a preguntar. Vamos a ver a quién tengo acá. Vean que no les puedo ver la carita porque ahí no tienen fotos y no solo veo, no, hay algunas que sí tienen fotito. Gracias, gracias. Vamos a ver. Em, Hilary Cortés, ¿estás ahí? Esto es como, ¿cómo se llama? Esas mesas exorcistas. Hilary, ¿estás ahí? Hola. Sí, Hilary. Te estaba preguntando si consideras que el Estado está haciendo lo necesario para que los jóvenes, dice que van a autobús, y está bien, Hilary, la vamos a dejar tranquila porque si no se, pues, si se pone a hablar en el bus, después le van a hacer feo los vecinos. A ver, Miranda Rodríguez, Miranda, así está bien, Hilary, contéstame por mensaje. Hilary, pasemos ahora a ver a quién le caemos. Tengo aquí, vamos a ver en el chat. A ver, aquí tengo más en el chat. Tu. A ver, Fabricio, ¿dónde estás, Fabricio? Fabricio, hola. Profe, un momento, dice que está caminando. Uy, se está mojando entonces, porque aquí está lloviendo mucho. A ver, Douglas Rosales. Douglas, dime, Douglas. Hola, Douglas. Hello, profe. La pregunta era si el Estado está haciendo su parte para que los jóvenes permanezcan en el sistema educativo y que estos ninis, qué podrían estar haciendo, ¿verdad? Yo creo que, bueno, desde tempranas edades el MEP dejó de hacer un buen trabajo con lo que es el sistema educativo. También se puede ver una recesión como muy grande después de pandemia en lo que fue lo educativo. Y siento que los jóvenes o algún sector de la población joven como que piensa que ya estudiar no tiene sentido y recurren a otras cosas, y a veces a cosas extremas como el narcotráfico o delincuencia. Pero sí, siento que al Estado le falta intervenir en eso y que a la educación le falta una buena reestructuración. Ujú. Vamos a ver qué nos dice Nathan Peltier. Nathan, díganos, ¿qué opina?
Nathan. Hola, profe, sobre lo del sistema de educación. El sistema de educación y de los ninis, que por qué es que tenemos tantos ninis en Costa Rica. ¿Conoces algún nini de casualidad? Ay, profe, no sé. No, Pero no todo tienes que es, decirnos el o nombre sea, porque, un para que niño no sabe dejen de ser tus amigos. que no está estudiando, ¿verdad? Y no busca trabajo, ¿verdad? Y ahí, Exacto. yo no sé, profe, la verdad, ¿Conocen alguno, algún nini? Por qué está en nini? ¿Que está en esa situación? Aquí nos dice Miranda ahí, tal vez Rodríguez. por chiñado, no sé. Dice que puede ser por chineazón. Dice Miranda, lo estoy leyendo aquí en el chat. Gracias, vamos a ver, dice Hillary, el Estado no está haciendo el esfuerzo para mantener a los jóvenes. La educación que ofrece el MED parece una broma. No enseñan cosas que de verdad sirven para la vida y dejan que los estudiantes hagan lo que ellos quieran. Y Miranda nos dice, yo considero que el Estado no involucra suficiente a los jóvenes, entonces no tienen tantas oportunidades porque piden experiencia, pero no dan ese espacio de trabajo. Eso es importante también, también es significativo. Y es cierto, muchachos, yo me imagino que cuando ustedes se enfrentan en la universidad, algunos profesores, como esta profesora, les saca a ustedes datos de cómo está la crisis económica, de cómo están los problemas que nos rodean, cuáles son las perspectivas a futuro, etcétera. Es un ambiente bastante negativo el que les presento, ¿verdad? Que son oportunidades muy escasas donde ustedes tienen una posición de privilegio. Eso hay que reconocerlo, ¿verdad? Porque ustedes se están formando como profesionales y de nuevo en la mejor universidad de Centroamérica y el Caribe, donde si se gradúan, que yo espero que ojalá todos los que están aquí se gradúen, tienen el 94 y pico por ciento y más de posibilidades de que van a encontrar empleo. O sea, el porcentaje de ocupación de los graduados de la Universidad de Costa Rica es altísimo. Y inclusive hay carreras donde la Universidad de Costa Rica está en el primer lugar por sobre todas las otras universidades públicas y también privadas, ¿verdad? Ahí estamos en los primeros lugares. Entonces aquí lo que también buscamos es que no nos desconectemos de la sociedad, porque de 1 a 10 vamos a tener, si ustedes se reunieran en algún lugar de Costa Rica, hay lugares, por supuesto, donde hay más concentración de ninis, pero van a encontrar que en ciertos lugares, claramente, de 1 a 10 estudiantes, a 10 jóvenes, no estudiantes, de 1 a 10 jóvenes como ustedes, 6 no tienen oportunidades de trabajar. Todavía a algunos les falta más educación, más formación, un título y demás, pero también hay un segmento muy grande que no está haciendo nada. Y no podemos excluirlos de la sociedad. Como ustedes dicen, hay que involucrarlos, dice Miranda Rodríguez. Hay que buscar la manera creativa, la manera responsable. Todos los que están aquí tienen esa responsabilidad. Voy a irles preguntando uno por uno los que estamos aquí en este chat para que me vayan diciendo cuál es la profesión que tienen ustedes así rápidamente para que vayamos repasando. Nada más me dicen la carrera en que están matriculados para graduarse. A ver, voy por orden alfabético de nombre. Alejandra Noguera, ¿cuál es tu carrera? Odontología. Odontología. Imagínense ustedes, ahí Alejandra, usted va a trabajar con toda clase de público, ¿verdad? Ahí te van a llegar personas de todos los grupos sociales
y ahí va a estar tu trabajo también vinculado a la sociedad directamente porque el pan con el que vas a comer, ¿verdad? Lo vas a producir gracias a la atención que vas a darle a todos tus pacientes. Y ahí te vas a encontrar un montón de ellos que podrían no tener dinero para pagar un tratamiento de nervio, porque es muy caro, las coronas. ¿Sabes, Alejandra, cuánto cuesta una corona? A ver si de casualidad tenés ese dato en medicina privada. Alejandra, No, profe, la verdad no sé. ya, bueno, según algunos amigos o amigas que van a medicina privada, una corona le cuesta más de 200.000 colones. Y cuando la persona está ocupando una corona, casi siempre es un caso, digamos, de emergencia, ¿verdad? Porque se le rompió una pieza, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, 200.000 colones, sacarlo así para pagarle a nuestra futura odontóloga Alejandra, que bueno, no sabemos si va a trabajar en eso o va a estar en ortodoncia o en qué especialidad, pero claramente hay servicios que no están accesibles para todas las personas en el mundo de la odontología. Alison, Alison Ximena, ¿cuál es tu carrera? Hola, profe, yo estudio audiología. Ah, bueno, mira, ah, qué bien, eso es para las cuestiones del oído, qué excelente, ¿verdad? Sí. Todo el tema auditivo, Alison. Muy bien, ahí vas a tener también, con suerte, hasta me vas a tener de clienta, porque yo al rato soy como medio sorda. Una carrera también de servicio. Alan, no tengo el apellido. Alan, Sí, Alan Porras. Profe, filosofía. filosofía. Importantísima también toda la parte de la reflexión, el conocimiento, la conceptualización. Es una carrera del humanismo fundamental, universal. Tenemos a Alison Herrera. Alison, Alison, Administración Aduanera. Para el comercio exterior también súper importante. Todo el tema de la economía y el comercio son bases fundamentales para el desarrollo de esa carrera. Ana Castro, Inglés, profe. el lenguaje universal, ¿verdad? Hoy en día para comunicarnos entre todos y todas, fundamental en todos los ámbitos en el que quieras desarrollarte, sea turismo, comercio o lo que fuera. Angelina Trigueros, Angelina, Estadística. estadística, también fundamental. Es una carrera que requiere mucha matemática, mucho conocimiento, pero que sin la estadística tampoco se pueden establecer políticas públicas, no se puede hacer estudios bien fundamentados si no se tienen los datos estadísticos claros. Es súper importante esa carrera. Camila Umaña, Salud ambiental, profe. salud ambiental. Bueno, imagínense, base de los objetivos de desarrollo fundamental, ¿verdad? Para el planeta. Carlos Daniel, Ingeniería industrial. uff, tanto se necesita la ingeniería industrial para poder desarrollar el país, ¿verdad? Una fuente también directa de empleo, porque con tu trabajo no solamente puedes ayudar a simplificar los procesos en las empresas, sino que puedes desarrollar también nuevos, digamos, emprendimientos o nuevas tareas a través de una carrera como la tuya. Ahora déjeme ver, Camila, Carlos Daniel, ya lo escuchamos, me parece. Cristina Solís, Cristina. Enfermería. Ah, imagínense, enfermería. Cuánto lo ocupamos junto con la medicina. Todos los días algo nos duele y necesitamos todo el trabajo de las enfermeras. Es una de las carreras que tiene en este momento, hay mucha necesidad de enfermeras en Costa Rica. Ahí no se va a quedar nunca desempleada. Ahí tiene mucho trabajo. Hay una cuenta que dice cuenta de Luis Carlos. ¿Quién será? Sí, profe, perdón, es que me uní con otra cuenta. Ingeniería civil. Bueno, construcciones, también valiosísima carrera importante en Costa Rica
Nunca se va a quedar desempleado tampoco el compañero y por supuesto escogiéndola en nuestra universidad con mucha más razón. Derek, cuéntanos, ¿cuál es tu carrera, Derek? Orban, Derek, audiología. Ah, bueno, ahí tenemos también a otra compañera, ¿verdad? Súper importante la calidad de lo que escuchamos, cómo lo escuchamos y un órgano fundamental también. Desiree, ¿cuál es tu carrera? Filología. ¿Perdón? Filología. Ah, filología. Una carrera hermosa, maravillosa, textos, análisis de textos, fuentes literarias y demás, el lenguaje. Bueno, una carrera maravillosa y hermosa, fundamental también en estos tiempos donde la gente está perdiendo el gusto para saber leer o para saber escribir. Y sin esto perdemos la comunicación, ¿verdad? Es algo terrible que está pasando. Douglas Rosales. Douglas, Conta, profe. bueno, muy importante todo lo que es la contabilidad y la economía, ¿verdad? Si no, caemos en déficit, ¿verdad, Douglas? Fabricio, Fabricio, ¿dónde estáis? ¿Ya llegó a la casa? ¿Ya llegó a secarse? Estadística, bueno, muy bien. ¿Ya llegó a la casa? Fabricio, contanos, no ha llegado todavía, Fabricio. Fabricio, ¿vas en bus o qué? ¿Vas caminando todavía? Fabricio, contanos, ¿por dónde andás? Ahí debe estar llevando el agua, no nos cuenta, Fabricio. Dice, estoy caminando, pero no aguanto la rodilla. Ay, qué pecado. Gabriel Jiménez, contanos. Gabriel, Yo estudio em, ciencias de la computación, futuro ah, ingeniero de sistemas, porque lo nuestro se ya. divide en especialidades. Muy bien. Bueno, imagínate, súper importante tanto en el aparato público como el privado. Tampoco se va a quedar desempleado nunca. Y bueno, más se incorpora la inteligencia artificial todavía con más razón. Vamos a ver, espero no estarme brincando, ya casi vamos avanzando y terminando. Tengo a Gerson. Gerson, contanos, Gerson, ¿tu carrera cuál es? Contaduría. Contaduría, igual que el otro compañero que hace un rato nos atendió, ¿verdad? Harry, ¿cuál es tu carrera? Harry, ¿dónde estás, Harry? Ingeniería eléctrica. Bueno, sin electricidad no tendríamos ni siquiera esta transmisión, ¿verdad? Gracias a Harry que se va a especializar en esta carrera tan importante en estas épocas y futuras, hasta que no inventen otro tipo de energía, seguiremos aquí en Costa Rica con el trabajo que Harry puede hacer. Hilary Cortés, Hilary, Yo estudio química, profe. una química. Mm, importantísimo. El otro día, que fue a principios del año, el año pasado, hubo una contaminación de agua que nos dejó a algunas partes de la capital sin posibilidades de saber si el agua que estábamos consumiendo era agua potable o no. Y salió la escuela de química, sacó la cara y demostró una de las grandes tareas importantes que realiza a nivel nacional, como es analizar sustancias y determinar, digamos, en este caso fue la potabilidad del agua. Pero, ¿qué más hacen en química? Contanos, compañera, ¿qué hacen en química? Eh, Además de revisar el pues agua. se pueden crear productos también, bueno, lo del agua es parte de la calidad. Eh, Más que todo trabajar en laboratorios, también se puede trabajar supervisando que los productos que se están haciendo estén bien, como le digo, lo de la calidad. Pero creo que lo más interesante es que a partir de la materia podamos crear cosas nuevas. Mm, interesantísimo. Bueno,
Imagínense ustedes, una de esas profesiones maravillosas. A ver, Isabel Marín, Isabel, ¿cuál es tu carrera, Isabel? Sociología. Ah, ¿y qué hacen los sociólogos? Contanos, Isa. Yo De sé, ahí es, yo sé, pero contanos. estudian fenómenos tanto de la sociedad como la psicología, pero en vez de hacerlo como de forma individual, se estudia más en colectivo. Ujú, muy bien. Es importantísimo todo lo que son políticas sociales, comportamiento social, etcétera, etcétera, son básicas. A ver, Yasmín Ureña, Yasmín, ¿qué haces? Profe, yo soy de educación primaria. Imagínate, qué importante tu profesión hoy en día, que hay tantos desfases en el sistema educativo, que a los niños se les está costando escribir, leer, comprender textos. Me imagino que estás viendo justamente, Yasmín, todas estas situaciones para ver cómo vas a tener que trabajarlas en el aula, me imagino, Yasmín. Sí, de hecho ahorita se está como implementando mucho lo que es la tecnología. Curiosamente, digamos, como utilizar la IA, cómo usarla a favor y todas estas cosas. Pero el primer año es más que todo como aprender a hablar en público y así, porque tratar con niños es pues un poquito más complicado que tratar con adultos, digamos. Pero sí. Claro, claro que sí, así debe ser. Matías. Yo estudio farmacia. Importantísima también, claro que sí, todo lo que necesitamos, y mucho más, ¿verdad? Porque hay muchos productos que también no solo están para humanos, sino para otro tipo de especies que son necesarios también que sean expedidos por un facultativo, ¿verdad? Que no nos termine envenenando, sino que nos ayude más bien a estar mejor. Tengo a Melisa Salinas. Melisa. Derecho. Otra carrera importante, sobre todo en esta época que la gente se quiere brincar las leyes y quiere hacer lo que le da la gana, ¿verdad, Melissa? Necesitamos profesionales en derecho para hacer las leyes, para aclararnos, para respetarlas, en fin, para todo ese ámbito. Vean qué maravilloso abanico de profesiones tenemos. A ver, Nathan Peltieri, a ver, Peltier. Hola, profe, también estudio ingeniería civil. Ajá, muy bien, como el compañero que hace un rato nos acompañó. Súper importante. Nazaret, a ver, ya casi terminamos, nos faltan tres más. Hola, profe, nutrición. Nutrición, lo que comemos. Yo necesito una nutricionista con urgencia para poder, ¿verdad? Para poder mantener nuestros músculos, para tener la energía, para estar saludables. Es otra rama que ha sido muy desmerecida, pero que ahora estamos descubriendo que es súper, súper importante. Susan, a ver, contanos, Susan, nos faltan dos personas más. Susan, dice que estadística. Ah, ya hemos comentado sobre la estadística. Y Tabata Fonseca, Tabata, Estadística también. a ver, decinos, ¿qué más hacen los estadísticos? Para terminar con Valerie. Se basa mucho en análisis de datos, digamos, en realidad un estadístico se puede desarrollar en cualquier cosa, digamos, se necesitan estadísticos para educación, se necesita estadísticos para salud, entonces siempre, o sea, yo lo apego más como al análisis de datos, pero Ujú. también la creación de encuestas y todas las cosas, digamos, todas las encuestas que a uno le hacen están desarrolladas y supervisadas por un estadístico, entonces, en eso es lo que se desarrolla más que todo. Otra carrera que tampoco te vas a quedar desempleada. Y Valerie, cerramos con vos, con broche de oro. Contanos. Odontología, profe. Ah, bueno, muy bien. Qué dicha, tenemos varias odontólogas. Entonces, vean, jóvenes, que ustedes como futuros profesionales van a estar rodeados de todas estas famosísimas crisis económicas sobre las que hemos venido hablando en nuestras clases. Voy a presentarles para ir concluyendo. Déjenme ver dónde está mi presentación. Acá, ta, 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 ta. Este, Aquí quiero preguntarles si pueden ver esto que llama crisis económica mundial. ¿La pueden ver? Estoy compartiendo pantalla. ¿Pueden Sí, verlo? profe, se ve. Gracias.
¿Y la letra está muy chiquitica o la pueden ver? Sí, la pueden ver bien. No, yo no la veo. Ah, ahora Ahí. se ve mejor, gracias. Vean, en este cuadro traté de hacer un resumen de las crisis económicas para que ustedes, porque yo voy a ir terminando la clase ahora en los próximos minutos, porque ya hemos hablado o he hablado mucho. Para resumir entonces las crisis económicas que hemos intentado estar revisando, la crisis de la Gran Depresión, cuyo inicio fue en Estados Unidos, se convirtió en una crisis mundial, la salida fue el New Deal o el nuevo trato en la época del presidente Roosevelt, y ciertamente aquí el Estado intervino en la economía para invertir, recuerden, en cooperativas, en distintas formas de disminuir el desempleo. La crisis de la deuda externa o la de la década perdida de los años 80, en esta crisis lo que hicieron los estados, especialmente latinoamericanos, porque es lo que estamos estudiando, lo que hicieron los gobiernos, los gobernantes, no fue estimular la economía en el sentido de invertir en la economía, sino más bien fueron recortando el gasto. Y lo hicieron acatando las medidas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial a través de los programas de ajuste estructural. Eso lo que hizo fue, ¿verdad?, disminuir la economía y al final no se salió de la crisis. Tenemos el caso de Asia que lo empezamos a ver la semana pasada. Tailandia, Indonesia, Corea del Sur y bueno, y Japón, que en realidad la crisis no llegó a Japón porque Japón más bien era uno de los grandes acreedores del mundo en aquella época, sobre todo en Asia. En Tailandia entonces no hubo un gobierno que interviniera para ayudar a que la economía saliera de la crisis, sino que aplicaron las medidas de austeridad, las medidas de recorte. En Indonesia, por ejemplo, produjo las medidas también recortistas, las medidas de los organismos financieros internacionales, lo que produjeron fue más crisis, desempleo, violencia. Y jóvenes, aquí no es una historia irreal. El presidente actual era el funcionario del Banco Mundial que estaba en Indonesia para asegurarse que el gobierno de Suharto aplicara las medidas de ajuste estructural. Y esas medidas lo que trajeron fue eso, más pobreza. Y el país estuvo más todavía en una crisis económica. Corea del Sur en parte se salvó y en parte no, porque Corea del Sur, la crisis que se estaba extendiendo hasta Corea del Sur, recuerden que nos dijo el documental que ustedes vieron sobre la crisis de Asia, que el caso de Corea del Sur, Estados Unidos estaba muy interesado de que esa crisis se controlara, porque acuérdense que Corea del Norte es un régimen comunista y se iba a ver muy mal si Corea del Sur, que aplicaba un modelo liberal, quedara mal, quedara en crisis. Entonces Estados Unidos impulsó a través del Departamento del Tesoro para que más bien se estimulara la economía y los gobiernos de distintos países pusieran plata en Corea del Sur para que saliera de la crisis. Y ahí fue un pleito entre el Departamento de Estado y el Fondo Monetario Internacional para ver si hacían o no las inversiones necesarias. Entonces, al final se hicieron en parte y Corea se pudo recuperar, ¿verdad? Pero lo que denotó ese documental es que no leyeron la señal de Tailandia. ¿Cuál era la señal de Tailandia? Pues que hay que intervenir en la economía, que el Estado, cuando hay una crisis económica, tiene que meter plata. No hay que recortar el gasto. Hay que meter plata para que la economía se dinamice. Luego sigue la crisis del .com, que esta fue una crisis donde el Estado no intervino. Fue una crisis producida por la sobrevaloración de las acciones en empresas informáticas, ¿verdad? Sobre todo en Estados Unidos se produjo.
llevó a la quiebra a varias compañías porque estaban sobrevaloradas las acciones de estas compañías. Y la famosa crisis del subprime o crisis de las hipotecas, donde nuevamente los bancos y otros entes asumieron préstamos de acreedores que tenían baja calificación o nula calificación, o sea, personas que no tenían capacidad de pago. Eso desencadenó todo un círculo que produjo una crisis en aseguradoras, en bancos, en empresas bursátiles, etcétera, etcétera, etcétera. Al inicio, cierto que la crisis empieza en Estados Unidos, pero se trasladó también a Europa y en Asia. China tuvo también bastantes pérdidas. Y en esta crisis, primero, Estados Unidos no quería intervenir. Estábamos un poco en la época de Barack Obama. Luego, el Departamento del Tesoro intervino y les decía a ustedes en una clase que el Departamento del Tesoro lo que hizo fue inyectarle dinero a bancos, sobre todo, para que se impulsara y se dinamizara la economía. Y resultó que los que hicieron los bancos y algunas compañías fue tomar el dinero, pagarle a los accionistas y pagarle a los grandes ejecutivos. Y el dinero se desapareció ahí en esos destinos y no se dinamizó la economía, se continuaba en crisis. Entonces, de nuevo se hizo otro paquete de ayuda, pero esta vez, nuevamente, el gobierno estadounidense interviene para poner en cintura y les dice, bueno, yo les voy a meter más plata a ustedes, señores de la empresa privada, pero me tienen que cumplir estos y estos requisitos para que de esa manera ese dinero que les estoy dando pueda dinamizar la economía. Y así se hizo. Y a partir de ahí es que se pudo salir de esa crisis de los subprime, eh, con lo cual, si ustedes ven todos estos elementos, podemos llegar a una conclusión, y es que se necesita la intervención del Estado, la intervención del Estado en la economía. La economía no puede andar a la libre jugando las leyes del capitalismo, de la oferta y la demanda, porque hay muchos elementos que distorsionan los mercados. Hoy en día hay grandes inversores que pueden jugar con el mercado, como pasó en Tailandia, o como intentaron hacerlo también en estas crisis de los .com. También ahí hicieron chanchullos grandes inversionistas de acciones, y en los subprime también. Entonces, de nuevo, ¿esto para qué? Para decirles que Costa Rica, volviendo a nuestro modelo costarricense, vivimos en un sistema neoliberal, pero ese sistema neoliberal hay que regularlo. Y si nuestro gobernante directamente no toma ese tipo de iniciativa, tienen que haber otros sectores de la sociedad que apelen, ¿verdad? Para que se legisle también en beneficio de los otros grupos sociales que no tienen representatividad en el Congreso o en el gobierno, para que se pueda hacer una mejor redistribución de la riqueza. ¿Cómo? Hay muchas formas. Una de ellas, sin lugar a duda, es una reforma fiscal. Una reforma fiscal que busque que quienes tengan más dinero en distintas actividades paguen más, para que se pueda aumentar los ingresos del Estado y que el Estado tenga dinero para cubrir necesidades en educación o en salud, por ejemplo, ¿verdad? Y de esta manera, pues, algunos sectores de la economía puedan recibir alguna compensación. Pero también, ciertamente, hay otras cosas que también hay que hacer en economía para que pueda haber empleo, para que puedan haber buenos salarios y demás que se podrían llevar a cabo.
eso lo podremos comentar en otros momentos. Entonces, jóvenes, hasta aquí voy a dejar de compartir entonces las presentaciones que tenía para hoy y les agradezco que se hayan conectado. Me voy a quedar aquí en la computadora para atender a los grupos de las tesinas. Si gustan, los demás que no sean mis estudiantes de tesina se pueden desconectar y la idea es que con mis grupos de tesina nos pudiéramos reunir en este mismo canal, no se desconecten, para que podamos ver lo de la guía académica. Entonces, muchas gracias por haberse conectado, jóvenes, y ahí les pasaré algunas indicaciones por mediación virtual. Hasta luego. Gracias, profe. Que Hasta pase buena luego, tarde. gracias, profe. Chao, que estén muy bien, chicos y Profe. chicas. Nos vemos entonces a las 3 a la guía. Vamos a un receso. Sí, profe, está bien. Ok. Entonces nos vemos a las 3 y mientras tanto voy a ir cargando las tesinas para ir revisando qué dudas tienen y cómo han avanzado con la tesina. ¿Ok? Bueno, profe, gracias. Ok, nos vemos en un Ok, ratito. está bien. Tomen un descansito. Bueno.